Y es por eso que Venezuela, también con su gran funcionamiento colectivo, puede complicar a la selección de Brasil. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano y de todo el continente. Ustedes ya lo saben, quedan pocos días y hablamos hoy de la predicción, del análisis de las eliminatorias, ¿sí? De la doble fecha de eliminatorias que se viene, en este caso fecha número 3, y hablamos del partido entre Brasil y Venezuela. Venezuela y Brasil, durísimo partido y obviamente gran partido para poder arrancar esta doble fecha en la fecha número 3 en territorio del equipo de Fernando Diniz, que viene de clasificar con su equipo y ser finalista. Sí, está entre Fluminense y Brasil, Brasil y Fluminense, pero sin embargo sigue con todo y hoy venimos a hablar de todo lo que tenemos para poder aportar en cuanto a información a este hermoso encuentro entre Brasil y Venezuela. Pero antes de arrancar con esto, necesitamos que ustedes del otro lado, si nos siguen apoyando, lo hagan aquí, suscribiéndose con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, dicho todo esto, vayamos con todo al análisis, a la predicción, a toda la información que hay previo al partido de la fecha número 3 de eliminatorias entre Brasil y Venezuela. Brasil y Venezuela se van a estar enfrentando por la fecha número 3 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026 el jueves 12 de octubre a las 21:30 horas en territorio de Brasil, de los dirigidos por Fernando Diniz. No encontrar los antecedentes entre ambas selecciones. Se enfrentaron dos veces. En principio, Brasil recibía a Venezuela en el primer partido y le ganaba por la mínima, 1-0 con el gol de Roberto Firmino. A los 67 minutos de partido ponía el único gol del encuentro en el resultado y la verde amarela le ganaba nuevamente a la Vinotinto, y en este caso tan solo por la mínima. En el segundo encuentro de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Brasil nuevamente derrotó a la Vinotinto, pero esta vez de visita. Venezuela los recibía y también arrancaba ganando el encuentro, con el gol de Eric Ramírez a los 11 minutos de partido. En el inicio del encuentro ponía el 1-0 para Venezuela, que se encontraba con la sorpresa de estar ganando. Luego, y sobre todo en el último tramo del encuentro, comenzaba la remontada de Brasil. Marquinhos ponía a los 71 minutos de partido el 1-1, igualaba el encuentro para la verde amarela en su visita a Venezuela. Luego de penal a los 85 minutos aparecía Gabigol, Gabriel Barbosa, para poner el 2-1, para poner en ventaja y hacer efectiva la remontada de Brasil en Venezuela. Y por último, para liquidar el encuentro, aparecía Antony. A los 90 más 5 minutos de adición en este partido, estampaba el 3-1, que iba a ser remontada y victoria para Brasil de visita en territorio vinotinto. Repasemos los últimos encuentros de estas eliminatorias para ambas selecciones. En la fecha número 2, anterior a esta fecha número 3, Brasil ganaba por la mínima diferencia frente a la selección de Perú. De visita en territorio peruano, el gol lo marcaba Marquinhos sobre la hora. En los últimos minutos de encuentro, a los 90 minutos de partido, remataba de cabeza y ponía el 1-0 para la selección de Brasil, que iba a ser victoria para ese puntaje ideal de los dirigidos por Diniz. Y la situación iba a ser similar para Venezuela, que de local en esta ocasión y con el gol de Salomón Rondón de penal, también sobre la hora le iba a ganar a la selección de Paraguay. A los 90 más 3 de adición, Salomón Rondón ponía el 1-0 desde los 12 pasos para marcar el único gol del encuentro y darle la victoria a la selección venezolana de fútbol frente a la selección paraguaya. En cuanto a la lista de convocados, los elegidos por Fernando Diniz en Brasil son Alisson, Ederson, Lucas Perry, Bremer, Magalhães, Marquinhos, Nino, Danilo, Wanderson, Caio Henrique, Renan Lodi, André, Bruno Guimaraes, Casemiro, Gerson, Rafael Veiga, Gabriel Jesús, Mateus, Neymar Jr., Rafinha, Richarlison, Rodrigo y Vinicius
Jr. Mientras que por el lado de Venezuela los elegidos por Fernando el Bocha Batista son Rafael Romo, Alain Baroja, Joel Graterol, John Aramburu, Alexander González, Jordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Cristian Macún, Luis Mago, Miguel Navarro, Roberto Rosales, José Martínez, Tomás Rincón, Junior Moreno, Yangel Herrera, Cristian Cáceres Jr., Jesús Bueno, Jefferson Savarino, Samuel Sosa, Rómulo Otero, Eduard Bello, Jefferson Soteldo, Darwin Machís, Salomón Rondón, Eric Ramírez, Sergio Córdoba y Joseph Martínez. Es el momento de la predicción, de lo que nosotros opinamos en cuanto a lo que pueda llegar a suceder en este encuentro. Sabemos que el partido es muy complejo, sobre todo para la selección vinotinto, que si bien viene de triunfar y viene haciendo las cosas bien de la mano de Fernando el Bocha Batista, tiene una parada muy dura frente a la selección de Brasil. Deberá plantear un partido muy defensivo y duro, pero a su vez también tratar de jugar y de tener la pelota el equipo de la Vinotinto, ya que Brasil sabemos de lo que es capaz, más por sus individualidades que su juego, pero también puede haber un resultado para la selección venezolana que le permita poder llegar al empate o hasta incluso hasta la victoria. Es por eso que hoy se convierten en los protagonistas, únicos protagonistas de este video. Van a dejar sus resultados aquí abajo de cómo creen que va a terminar el partido. Pueden decir quién gana, quién pierde o si empatan. Pueden también dejar sus números en cuanto a cantidad de goles. Pero realmente sabemos que Venezuela es más equipo que Brasil, tiene mayor funcionamiento colectivo, mientras que Brasil quizás pueda llegar a tener algunos chispazos de equipo, pero siempre triunfan sus individualidades, que claramente a nivel jerárquico son las mejores del continente y siempre una de las mejores del mundo. Es por eso que tenemos nuestra fe puesta también en que el partido pueda llegar a ser favorable a Venezuela, ya que Brasil la ha pasado mal de visitante frente a Perú en un esquema defensivo de la selección peruana que lo ha complicado y que sobre la hora lo ha dejado con el triunfo, pero realmente Perú lo complicó y mucho, y es por eso que Venezuela también con su gran funcionamiento colectivo puede complicar a la selección de Brasil y convencida de que lo puede hacer, también puede llevarse un resultado positivo de territorio brasileño. En cuanto a lo que les depara en la jornada número 4, el martes 17 de octubre, la selección de Brasil irá de visita a la tierra de Uruguay. Frente a la selección uruguaya se estará enfrentando a las 21 horas horario argentino, mientras que la selección de Venezuela será local de Chile, recibirá a la selección chilena ese mismo martes 17 de octubre, pero a las 18 horas horario argentino. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy con todo lo dicho, con todo lo visto entre Brasil y Venezuela en esta previa a la fecha número 3. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más predicciones y análisis, aquí abajo, y obviamente el seguimiento del partido, aquí abajo se suscriben, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden dejar ese enorme like si les gustó, si quieren más, nos apoyan con el dedito para arriba. Comenten, dejen sus resultados, como ustedes ya lo saben, sus predicciones acerca de este partido, información que quieran aportar, análisis que quieran hacer aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.